Este es un primer vídeo de un bloque que va a pertenecer al grupo de ecuaciones diferenciales. Aquí vamos a comenzar con las de primer orden y primer grado y veremos la definición de ecuación diferencial, una primera clasificación y nos centraremos en el primer método, el más sencillo, que sería el de separación de variables. Bueno, este va a ser el mapa mental que nos va a acompañar a lo largo de todo este vídeo, donde vemos lo que he comentado hace un momento. Trabajaríamos el concepto de ecuación diferencial, definición, una pequeña clasificación con las características y veremos las de primer orden y primer grado y veremos algunos ejemplos muy sencillos. Primero, definición. Bueno, pues la definición de una ecuación diferencial es una cuestión muy sencilla. Es una ecuación que contiene derivadas. ¿Y qué significa resolver esa ecuación? Pues es hallar la función que la verifica. Esa función que la verifica puede ser una función de una variable o puede ser una función de varias variables. Vamos a ver ahora una primera clasificación por tipo y vamos a distinguir dos grandes grupos: las ecuaciones que llamaremos ordinarias y las ecuaciones que llamaremos ecuaciones en derivadas parciales, EDP. Primer caso, si la función depende de una única variable independiente que llamaremos x, la ecuación se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ver un ejemplo. Tendríamos que la derivada de y respecto a la variable independiente que es x sería una función que depende de x. Habrá dos notaciones, la notación en forma de diferencial y la notación y'. Sería equivalente una forma de notarla a la otra. Derivada de y respecto de x igual a 3x más 2x cuadrado es equivalente a y' igual a 3x más 2x cuadrado. Vemos otro ejemplo en el que la función y la hemos derivado dos veces respecto de la variable x y aquí lo identificamos con el símbolo y segunda. ¿Qué ocurre si la función depende de dos o más variables independientes? Pues entonces, como acabamos de decir, la ecuación se llama ecuación en derivadas parciales. Vamos a ver dos ejemplos sencillos en los que la función que vamos a calcular sería una función que depende de variable x e y. Entonces, la derivada, la z, que es la función, la podemos derivar respecto a la variable x o la podemos derivar respecto de la variable y. Y esta es la simbología que vamos a utilizar: derivada parcial de z respecto de x. Será una función que depende de la propia función, una ecuación que depende de la propia función, y aquí tendríamos la variable x y derivada de z respecto de y. Vemos que se pueden combinar tanto las derivadas parciales como las variables x, y o la propia función completa. Y aquí vemos otro ejemplo de una función f que también depende de dos variables independientes x e y. Podemos derivar la función f respecto a la variable x dos veces, la función f la derivamos dos veces respecto a la variable y dos veces y es igual a una función que depende de las dos variables independientes. Bueno, vamos a ver, aquí nos vamos a detener un poquito más en características de una ecuación diferencial y vamos a distinguir entre orden y grado. Es muy importante tener claro estos dos conceptos porque cuando nosotros resolvamos una ecuación diferencial, lo primero que vamos a chequear es cuál es el orden y cuál es el grado de esa ecuación diferencial, porque eso nos permitirá identificar qué tipo de estrategia utilizamos para la resolución. Vamos a ver la definición y luego vamos a intentar entenderla a través de una serie de ejemplos que vemos aquí. Bueno, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden de la ecuación. Vamos a ver qué significa, porque en la definición aparece orden y aparece orden, la palabra orden, dos veces. Es una definición que parece un poco complicada porque la palabra orden aparece en el orden de la derivada de mayor orden. Entonces vamos a ver que realmente es una definición muy sencilla. Vamos a ver con este primer ejemplo. Ecuación ordinaria de orden 1. ¿En qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en las derivadas. Entonces, ¿cuál es la derivada que más veces hemos derivado? Pues hemos derivado una vez. Pues el orden nos lo va a proporcionar y'. Como hemos derivado solo una vez, decimos que el orden de la derivada es 1, es decir, es una ecuación ordinaria de orden 1. Fijaos que en este ejemplo hemos derivado
una vez, son derivadas totales, hemos derivado una vez y aquí hemos derivado 2 veces. Entonces el orden, el mayor orden de derivación nos lo va a proporcionar y segunda, pues diremos que es una ecuación ordinaria de orden 2. En este ejemplo, fijaos que tenemos derivada primera, derivada segunda, derivada tercera. ¿Quién nos proporciona el mayor orden de derivación? Y tercera. Por lo tanto, diremos que es una ecuación ordinaria de orden 3. Y aquí vemos un ejemplo en el que la ecuación ya no es una ecuación ordinaria, es una ecuación en derivadas parciales y tenemos que la función f está derivada una vez respecto de la variable y derivada 2 veces respecto de la variable x. Entonces el orden, el mayor orden, nos lo va a proporcionar la derivada segunda. Por lo tanto diremos que es una ecuación en derivadas parciales de orden 2. Bueno, vamos a ver ahora el otro concepto que queremos trabajar, que es el de grado. El grado es el grado de la derivada de mayor orden de la ecuación. Vamos a verlo con ejemplos. Primera ecuación. Nos fijamos primero en cuál es el orden. El orden es 2 porque hemos visto que aquí tenemos derivada segunda. Y ahora, una vez que hemos identificado el orden, nos fijamos que, aunque aparezca i cuadrado, nos fijamos en el orden de la derivada. Aquí es donde nos quedamos con este término y vemos que está elevado a una potencia 1. Por lo tanto, el grado sería 1 y el orden sería 2. Vamos a verlo con otro ejemplo. Primero, hemos dicho, importantísimo, nos quedamos cuál es el orden de esta derivada. Tenemos derivada segunda y tenemos derivada tercera. Entonces, nos fijamos en el orden, que sería 3. Y ahora nos fijamos en cuál es el grado. Fijaos que aquí podría haber confusión pensando que el mayor grado es 4 y pensar que es una ecuación ordinaria de grado 4. No, porque lo que nos tenemos que fijar es en el grado del mayor orden, como nos dice la definición. Entonces sería orden 3, grado 2. Y en este ejemplo de una ecuación en derivadas parciales, nos fijamos que el orden sería 3 porque es la mayor derivada y que está elevada a 4. Por lo tanto, el orden sería 3 y el grado sería 4. Es decir, que el orden es la jerarquía. El orden se define como la derivada de mayor jerarquía. Orden 1, orden 2, orden 3. Y sin embargo, el grado es la potencia de la mayor jerarquía. Aquí tendríamos el mayor orden es 2, pero el grado es 1. Trampa visual, lo que hemos comentado. Podemos pensar que el grado es 4, pero el grado es 2, porque nos fijamos, vuelvo a insistir, en el de mayor orden. Bueno, pasamos ya al último bloque, que sería, vamos a analizar, vamos a reconocer y vamos a ver el primer método de resolución, el más sencillo, que será el de separación de variables. Insistiremos mucho en la idea de que, igual que las integrales, es importante identificar qué tipo. Entonces, lo primero, identificamos orden y grado. Y una vez que hemos identificado orden y grado, entonces nos fijamos en cuál sería la resolución general en función de una serie de métodos que vamos a estudiar. En este vídeo he querido quedarme solamente en el primer método de resolución, que sería separación de variables. O bien veremos una serie de ejemplos en las que la forma de resolverla será por el método de separación de variables, o bien directamente, o bien a través de transformaciones sencillas que nos llevarán a este tipo de ecuación diferencial. Lo primero es identificar su forma general. Entonces, una ecuación es de primer orden y de primer grado cuando la vamos a poder expresar de esta forma. Una función que depende de x e y por diferencial de x, más una función que llamaremos n que depende de x e y, que llamaremos y. Es decir, depende de la variable independiente y de la variable y de la función y. Si existe una función nu que de dos variables x e y que se puede, es decir, que m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y es igual a la derivada a la diferencial completa de x e y, decimos que la ecuación diferencial es exacta y que la solución general de esta ecuación va a ser esta función igual a constante. Fijaos que como la ecuación diferencial está igualada a 0, si es igual a una diferencial exacta, yo integraría y tendría que esta función igual a constante es la solución general. ¿Qué ocurre si esta
ecuación no es exacta, pero existe una función que si yo la multiplico puedo convertirla en una diferencial exacta, pues diremos que esta función k de x e y es un factor integrante y que la solución general sigue siendo nu de x y igual a constante. Es decir, yo puedo tener el caso sencillo en el que directamente yo reconozco que es una diferencial completa, por lo tanto su integración es muy sencilla, o no es una diferencial exacta de partida, pero yo puedo conseguir a través de otra función auxiliar, multiplicándola por la ecuación diferencial, convertirla en una diferencial exacta. Entonces, bueno, vamos a continuación, como he dicho, analizaremos diferentes tipos de ecuaciones de primer orden y primer grado. Vamos a ver un esquema de todo lo que hemos visto. Entonces, ¿cuál sería el checking que vamos a hacer? Reconocerla como ecuación de primer orden y primer grado. La pregunta sería, ¿es diferencial completa? Sí, pues entonces ya la tengo resuelta de esta forma. ¿No es diferencial exacta, pero existe un factor integrante? Sí, pues entonces la convertimos en exacta y la integramos. Como he comentado, vamos a ver el primer tipo, que es separación de variables. Cuando decimos que una ecuación diferencial la puedo resolver por el método de separación de variables, pues fijaos, cuando es muy sencilla. Recordamos que esta función m en principio dependería de la variable x y de la variable y, de la función y. Y n de y, n podía ser función de x y de y. Sin embargo, si solamente m es función de x y n es función de y, fijaos que la integración es inmediata, siempre y cuando, por supuesto, sepamos integrar la función m y la función y. Pero he separado las variables porque yo puedo integrar respecto de x, puedo integrar respecto de y. Y el resultado de la integración va a ser constante, es decir, voy a tener lo que teníamos en la diapositiva anterior, que nu de x igual a constante va a ser nuestra solución general. Vamos a ver otro tipo que es un poquito más complicado que este, que es el más básico, pero que también lo vamos a poder arreglar a través de un factor integrante. Fijaos, tengo que es función de x y función de y, pero las tengo separadas. Y aquí lo mismo, la n es un producto de una función de x y una función de y. ¿Qué es lo que necesito aquí en m? Necesito que solo dependa de x. Por lo tanto, de alguna manera tengo que eliminar esta g sub 2 de y. Y en la n de x y yo tengo que eliminar, porque yo quiero que solo dependa de la variable y, entonces yo tendría que eliminar f sub 2 de x. ¿Cómo elimino eso? Pues construyo, fijaos, el factor integrante 1 partido por los productos que yo tenga que eliminar. G sub 2 de y aparece en el denominador y f sub 2 de x. ¿Qué ocurre cuando yo multiplico? Pues muy sencillo, fijaos, g sub 2 se me va a eliminar con g sub 2, se me va a simplificar y aquí se me va a simplificar la parte correspondiente a la x. De forma que mi función, mi ecuación diferencial, la he convertido en m de x diferencial de x, n de y diferencial de y. ¿Ves? Lo colocamos aquí y lo vemos muy fácilmente. De nuevo, la solución es directa, integramos cada trozo y conseguimos la solución general. Vamos a ver el primer caso concreto, que tenemos esta ecuación, x al cubo diferencial de x más y más 1 al cuadrado diferencial de y igual a 0. La reconocemos donde m es x al cubo, n de y es y más 1 elevado al cuadrado, por lo tanto es el caso más sencillo. Una nota quiero comentar que esta ecuación diferencial expresada de esta manera es la forma más fácil que nos va a permitir reconocer cuánto vale m y cuánto vale n. Pero fijaos que también si yo opero puedo expresarla de esta forma y también de la forma y' igual a menos x cubo partido por y más 1 al cuadrado. Fijaos, integramos x al cubo, una integral inmediata, x a la cuarta partido por 4, integro y más 1 elevado al cuadrado, que también es inmediata, y más 1 elevado al cubo partido por 3, como estaba la ecuación inicial igualada a 0, la integral va a ser una constante. Puedo arreglar un poquito aquí las multiplicando, sacando factor común, y esta sería nuestra solución general. Caso 2. Fijaos que he querido poner el enunciado de esta forma, que es otra forma de expresarla, pero a nosotros nos va a interesar llevarla a la forma m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0. Simplemente hago un producto en cruz, opero, simplifico y la llevo a esta forma. También podíamos, comento, haberla expresado de la forma con la notación de y'.
Bueno, vuelvo a observar que es del tipo más sencillo, integro, es inmediata, x cuadrado partido por 2, integramos 1 partido por y respecto de la variable y, que es inmediata, logaritmo de y igual a constante. Aquí simplemente ya la tendría resuelta y ahora lo único que hago es operar para llevarla a una expresión más compacta. Despejo el logaritmo neperiano y tomo exponenciales y esta sería la solución general. Vamos a ver el caso 3, en el que también tengo una función, ahora un poquito más complicada, porque fijaos que aquí ya tengo una función que depende de x, yo aquí una función que depende de x y. ¿Qué es lo que me está molestando? Pues me está molestando la parte que a mí me gustaría que solo esta función dependiera de y, y aquí que esta función solo dependiera de x. Bueno, la ordeno, me da igual el orden, pero ahora, ¿cuál va a ser mi factor integrante? Pues tengo que eliminar esta y aquí tendría que eliminar 1 más x al cubo. ¿Cuál va a ser entonces mi factor integrante? 1 partido por y por 1 más x al cubo, como hemos visto. Si yo multiplico toda esta ecuación diferencial, fijaos, se me va a simplificar la y, se me va a simplificar la parte correspondiente a la x y me queda una función absolutamente ya sencilla en forma de separación de variables. Integramos, bueno, la hemos preparado para que fuera una integración muy sencilla, es una integral inmediata. Fijaos que arriba, salvo el número 3, si yo tuviera 3x cuadrado tendría la derivada del denominador, por lo tanto la integración sería 1/3 del logaritmo y aquí ya es directamente el logaritmo de y. Voy a multiplicar, quito este 3 para que pueda agrupar. Agrupo la constante, siempre la voy a poner, la voy a poder expresar como el logaritmo de otra constante. Quito los logaritmos y reduzco, tomo exponenciales y, agrupo y me queda y al cubo igual a otra constante por 1 más x elevado al cubo. De nuevo, recordamos las diferentes formas en las que me podían haber dado el enunciado. ¿Por qué insisto en esto? Pues para que vosotros veáis que si yo tengo, por ejemplo, me dan este ejercicio, aparentemente me puede costar un poquito identificarla en la forma m diferencial de x más n diferencial de y, pero si yo opero, si multiplico, sería primer paso transformarla a la forma diferencial, a hacer el producto en cruz y ya tengo la forma en la que hemos visto la teoría. Bueno, vamos a ver un cuarto caso en el que tengo que hacer un cambio de variable, o sea, ya no va a ser tan sencillo, ya no tengo la ecuación de una manera tan visual. Entonces, a través de un cambio de variable, yo la voy a transformar en una ecuación ahora con dos variables diferentes, en vez de x y va a ser x y z, y que ya la voy a poder transformar en una ecuación por separación de variables. He puesto un ejemplo en el que el cambio de variables sería x por y, que sería el cambio más sencillo, pero evidentemente podemos, sobre cada ecuación ya particular, podemos ensayar con tipos de cambios de variable diferentes. Eso lo veremos sobre cada ejemplo. Bueno, es lo que comento, trabajaríamos este cambio de variable y nos lo llevaría a una función que ya es separación de variables. Voy a ver un ejemplo concreto. Bueno, aquí hemos visto un caso particular del cambio de variable que funciona muy bien cuando es y por f de xy, que aquí vuelvo a tener el producto x por y y aquí x por el producto x por y. Vemos este ejemplo. Yo saco aquí factor común y fijaos que me va a quedar y por una función que voy a poder aplicarle el cambio de variable z igual a x por y. Aquí sacaríamos factor común x y tendría una función que depende de x por y. Es decir, está pidiendo el cambio x por y igual a z. Hago este cambio, despejo la y, derivo el cambio de variable, derivada de un cociente, sustituimos, fijaos, vamos a ir un poquito para atrás para que veamos que aquí tendríamos y 1 menos z. Fijaos que aquí diferencial de x no varía, pero sí que el diferencial de y lo tengo que expresar en función de las nuevas variables. Por eso tengo que derivar el cambio, porque mi nueva ecuación diferencial va a estar expresada en la variable x y en la variable z. Bueno, aquí simplemente es operar, quito paréntesis y agrupo diferencial de x. Bueno, repasamos las operaciones, pero son muy sencillas. Sería z partido por x menos z cuadrado partido por x y cojo la parte correspondiente al diferencial de x. Fijaos que aquí se simplificarían las x y me quedaría
1 más z por z, que es lo que tengo aquí. Como he simplificado una x con x, me queda partido por x, y el coeficiente de diferencial de z, fijaos que tendríamos menos x cuadrado partido por x cuadrado, que se me simplifica, y aquí tengo el 1 más z. Sigo operando aquí, agrupo, me queda 2z partido por x diferencial de x, menos 1 más z diferencial de z. ¿Esta es una ecuación diferencial exacta? Pues casi, porque esta sería la n, que ya depende solo de z, pero fijaos que aquí me sobraría, por decirlo de alguna forma, este 2z. Entonces, voy a construir el factor integrante 1 partido por 2z para eliminar la parte que me molesta. Me queda 1 partido por x, que su integral es muy sencilla, y aquí integro sería menos 1 partido por 2z diferencial de z. Puedo simplificar menos un medio, que me quedará el menos z partido por 2, y menos 1 partido por 2z, cuya integral también elemental, menos 1 partido por 2 logaritmo neperiano de z. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a quitar los denominadores, junto aplico las propiedades de los logaritmos, sería logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de z, que se me va a transformar menos logaritmo de k, que lo mando a este lado y la z a este lado, y me queda que z es el logaritmo neperiano de x cuadrado partido por z. Ahora tomo exponenciales, quito el logaritmo, desaparece el logaritmo, y me queda la expresión ya totalmente simplificada. Cuidado que hemos hecho un cambio de variable, es decir, ahora tendré que deshacer el cambio de variable, es decir, que donde ponga z tendré que sustituir x por y. Sustituyo, agrupo y tengo la solución general planteada en el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que utilizando oportunos cambios de variable vamos a transformar ecuaciones que en principio no son de separación de variables en modelo separación de variables. Bueno, ¿cuál sería el organigrama? Pues primero, importante, identificar orden, identificar grado. Si veo que mi ecuación es del primer orden y primer grado, la tengo que llevar a la forma estándar. ¿Cómo la llevo a la forma estándar? Si ya es separable, integro directamente. Si no es separable, busco un factor de integración. Y si no tengo un factor integrante, puedo, a través de un cambio de variable, llevarla a un modelo en el que yo pueda encontrar un factor integrante y llevarla al caso separable e integrar. Entonces ya vemos que es importantísima la identificación del modelo. Este modelo era muy simple, pero en diferentes vídeos vamos a ir complicando los modelos de ecuaciones y vamos a ir viendo qué tipos vamos a ir teniendo y qué modelos, qué formas de integración. Algunas las identificaremos y las llevaremos a modelos tipo, y otras pues serán un poquito más complicadas, y a través de diferentes cambios de variables llegaremos a situaciones en las que ya reconozcamos el modelo de integración. Bueno, espero que como introducción os haya servido para aclarar los conceptos básicos. Os agradezco vuestra compañía en este vídeo y os invito a que me acompañéis en nuevos vídeos relativos a ecuaciones diferenciales.